En las profundidades del Océano Pacífico, en la isla de Tinian, se preparaba en absoluto secreto una operación que marcaría el fin de la Segunda Guerra Mundial. Un arma desconocida, de más de 3 metros y 4 toneladas y media, construida con el trabajo de 140.000 personas y un costo de $2 millones, era cargada en un bombardero B-29. Aquel artefacto desaparecería en la bodega bajo el nombre de Little Boy, la primera bomba atómica de la historia. A las 2 de la madrugada, el equipo de élite abordó el Enola Gay. El coronel Paul Tibbets aún no sabía su objetivo, aunque Hiroshima, en el oeste de Japón, era uno de los posibles. Con ese ataque final, Estados Unidos aseguraba que pondría fin a la guerra con el aliado de la Alemania nazi. Hiroshima, una base logística de gran importancia que albergaba a 40.000 soldados, sería el escenario del fuego nuclear. En aquella ciudad, un hombre, Yoshito Matsushige, capturaría las imágenes que mostrarían por primera vez el infierno bajo la nube de Hiroshima. Era lunes, 6 de agosto de 1945. Los 350.000 habitantes de Hiroshima comenzaban un hermoso día. Era hora punta. Los tranvías iban llenos. La gente se dirigía al trabajo y los niños a la escuela. Estaba en el segundo piso de la oficina de ahorros, diría un testigo. Abrimos las ventanas y dije, ¡qué buen día! Desayuné temprano. Era un día normal, sin vacaciones. A las 7:10 sonaron las sirenas antiaéreas, pero tras 45 minutos todo volvió a la calma. Nadie se alarmó por el B-29 plateado que cruzaba el cielo. A las 8:15 de la mañana, Little Boy explotó a 600 metros sobre Hiroshima. El punto de impacto sería conocido como el epicentro o Ground Zero. El cielo se iluminó con un destello de rayos gamma y toda forma de vida fue vaporizada en un instante. En el centro de la reacción nuclear, la temperatura alcanzó 6.000 grados centígrados, tan caliente como la superficie del Sol. La onda expansiva barrió la ciudad con vientos superiores a 1.500 kilómetros por hora, destruyendo 60.000 edificios, mientras una nube con forma de hongo ascendía 12 kilómetros en el aire. Yoshito Matsushige, fotógrafo de 32 años del Chugoku Shimbun, se encontraba a menos de 3 kilómetros del epicentro. Su casa fue destruida, pero sobrevivió junto a su esposa embarazada. Al salir con su cámara, vio un espectáculo indescriptible. Era tan horrible que no pude presionar el obturador durante 20 minutos. Finalmente tomé una foto, luego otra. Mis lágrimas nublaban el lente. Aquellas 2 fotografías, tomadas 3 horas después de la explosión, serían las primeras en mostrar claramente a las víctimas de la bomba atómica. Matsushige escribió después: los heridos me miraban. Era como si me pidieran que mostrara al mundo lo que les estaba pasando. Dudé si era cruel fotografiarlos, pero era lo único que podía hacer. Durante décadas, esas imágenes estuvieron prohibidas en Japón, pues el gobierno militar temía que dañaran la moral pública. Solo fueron recuperadas en los años 70 tras un largo proceso de restauración. Las fotos fueron tomadas en el puente Miyuki, a 1,5 kilómetros del epicentro, un lugar que se convirtió en la frontera entre la vida y la muerte. Entre los sobrevivientes estaba Mitsuko Kohachi, una niña de 13 años que ese día trabajaba en el banco postal. Todo estaba en silencio. Todos tenían la cabeza agachada. Algunos lloraban del dolor, parecían monstruos. Muchos estaban desnudos, sus ropas se habían quemado. En el puente vio a una mujer sosteniendo a su bebé carbonizado. Le gritaba que despertara, pero el niño ya estaba muerto. Nunca he podido olvidar esa escena. A pocos metros, Tsunao Tsuboi, de 20 años, intentaba calmar sus heridas con aceite de cocina. Usábamos aceite de colza para aliviar las quemaduras, pero no alcanzaba. Luego trajeron aceite oscuro de trenes. Nos lo untábamos por todo el cuerpo. En el suelo escribió: Tsuboi muere aquí, solo, a los 20 años. Miles de personas se reunieron allí buscando ayuda o un poco de sombra. Muchos murieron esperando.
Entre ellos había decenas de adolescentes que habían sido movilizados para trabajar retirando escombros. Cuando la bomba cayó, la mayoría estaba en el centro de la ciudad. Más del 60% murió instantáneamente. Los sobrevivientes recuerdan a los niños esperando en silencio, con los brazos levantados y la piel colgando en tiras, diciendo: «Mamá, tengo calor». Los médicos y soldados que acudieron fueron testigos de un horror indescriptible, pero las órdenes militares eran claras. Solo los hombres jóvenes y soldados serían evacuados primero. Mujeres, ancianos y niños debían esperar. Una niña subió a una camioneta suplicando ayuda, recordó un testigo. El soldado le gritó que bajara. Ella comenzó a llorar. Luego se marchó sola, hacia la ciudad en llamas. Nadie volvió a verla. Décadas más tarde, familias enteras reconocerían en las fotos del puente a sus seres desaparecidos, como Akira, un niño identificado por la forma de sus orejas. El médico japonés Dr. Harada explicó años después que los heridos mostraban síntomas únicos de quemaduras por radiación nuclear. El calor hizo que el cabello se rizara, la piel se despegó en láminas, las terminaciones nerviosas quedaron expuestas. Era el peor dolor imaginable. Las paredes y el suelo de Hiroshima quedaron marcados con sombras humanas, las siluetas impresas por la radiación de quienes se evaporaron al instante. Las consecuencias médicas y humanas fueron tan terribles que el ejército estadounidense mantuvo todos los estudios en secreto, deseando promover la energía nuclear civil y evitar el rechazo público. Los informes hablaban de queloides, cicatrices gruesas y deformes comunes entre los sobrevivientes. Cuando Little Boy explotó a las 8:15, el físico Oppenheimer había estimado 20.000 muertes inmediatas. En realidad, fueron más de 70.000 en segundos y 140.000 al final de 1945. Toda una ciudad fue borrada en un instante. Gracias a las fotografías de Yoshito Matsushige, hoy podemos ver los rostros de quienes sobrevivieron a la primera bomba atómica de la historia y entender, aunque sea un poco, el horror que vivieron bajo aquella nube en forma de hongo que cambió para siempre el destino de la humanidad. El horror que vivieron bajo aquella nube en forma de hongo que cambió para siempre el destino de la humanidad. Las calles de Hiroshima estaban irreconocibles, un paisaje de destrucción y desolación donde las edificaciones habían desaparecido y los cuerpos de los muertos y heridos se mezclaban entre escombros y cenizas. Los pocos supervivientes avanzaban con dificultad, envueltos en ropas rasgadas, la piel quemada y los ojos llenos de un dolor indescriptible, cada paso un recordatorio de lo que la ciudad había sido y de lo que ya nunca volvería a ser. Los sonidos habituales de la vida habían sido reemplazados por gritos, llantos y el crujir de estructuras que cedían bajo el calor y los escombros. En el río Ota, muchos se habían lanzado, intentando aliviar el ardor de sus cuerpos, pero ahí también la muerte los esperaba. Flotando entre la espuma y la ceniza, cuerpos irreconocibles que parecían desvanecerse en la corriente. A medida que avanzaban, se encontraban con escenas que desafiaban cualquier capacidad de comprensión. Madres abrazando a sus hijos calcinados, hombres y mujeres tratando de arrastrar a compañeros heridos, y animales que vagaban desorientados entre la devastación, testigos silenciosos de la magnitud del desastre. Entre los supervivientes, muchos se encontraban en estado de shock absoluto, incapaces de procesar lo ocurrido, mientras que otros, guiados por un instinto de supervivencia, buscaban desesperadamente agua, comida y refugio, aunque los recursos eran inexistentes. Las calles se habían convertido en un laberinto de ruinas humeantes y cada paso que daban podía ser su último. El aire estaba cargado de un olor insoportable, a carne quemada, madera chamuscada y humo químico, una mezcla que penetraba hasta los pulmones y hacía imposible respirar con normalidad. La luz del sol, filtrada por la nube de polvo y ceniza, caía de manera espectral sobre la ciudad, creando sombras inquietantes y una sensación de irrealidad, que muchos describieron más tarde como caminar dentro de un sueño pesadillesco del que no podían despertar. Fotógrafos, como Yoshito Matsushige, que habían logrado sobrevivir milagrosamente, comenzaron a documentar lo que sus ojos presenciaban.
Cada foto capturaba la tragedia con una claridad desgarradora. Los cuerpos inmóviles, las ruinas de edificios que alguna vez fueron hogares y oficinas, y la mirada de los supervivientes que parecía clamar por justicia y comprensión. Estas imágenes se convirtieron en evidencia directa del horror nuclear, mostrando al mundo lo que hasta entonces solo existía en el imaginario de científicos y militares. Las fotos mostraban no solo la devastación física, sino el inicio de una catástrofe invisible, la radiación que continuaba afectando a los que habían sobrevivido, quemando lentamente la piel y dañando los órganos internos, sin distinguir entre jóvenes, adultos o ancianos. Mientras tanto, en Nagasaki, 3 días después, la historia se repetía con la misma brutalidad. La ciudad industrial, también densamente poblada, se convirtió en blanco del segundo ataque nuclear. La bomba Fat Man explotó sobre Nagasaki, liberando un calor y una onda expansiva que arrasaron con edificios y personas, dejando un paisaje tan devastado como Hiroshima. Aquellos que habían sobrevivido en Hiroshima observaban desde lejos, con miedo creciente, el efecto de la segunda detonación, entendiendo que Japón había cruzado un umbral irreversible. Los informes del ejército norteamericano, aunque limitados y manipulados en algunos casos, confirmaban la destrucción masiva y el alto número de víctimas. Sin embargo, la magnitud total del sufrimiento humano solo pudo comprenderse plenamente a través de los testimonios de los supervivientes y de las fotografías que escaparon de la censura. Las consecuencias físicas y psicológicas se prolongaron durante años. Los hibakusha, como se llamó a los sobrevivientes, vivieron con quemaduras profundas, pérdida de cabello, ceguera parcial, infertilidad y enfermedades derivadas de la radiación. Pero también enfrentaron la estigmatización social. Muchos eran rechazados por miedo al contagio de sus cuerpos irradiados o por la desinformación sobre los efectos de la exposición nuclear. Las cicatrices invisibles eran tan profundas como las visibles: miedo, dolor y una sensación de pérdida que marcó a toda una generación. Las madres lloraban a hijos que no podían salvar. Los hombres se sentían impotentes ante la imposibilidad de proteger a sus familias, y la comunidad entera luchaba por reconstruir no solo la ciudad, sino también la confianza y la normalidad de la vida cotidiana. La rendición de Japón, apenas unos días después del segundo bombardeo, fue un acto de sobrevivencia, pero no borró el trauma ni mitigó el sufrimiento. Mientras los líderes firmaban la rendición en la bahía de Tokio, millones de ciudadanos enfrentaban la devastación, intentando reconstruir sus hogares, encontrar a familiares y comprender cómo el mundo podía llegar a un punto de destrucción tan absoluto. La historia de Hiroshima y Nagasaki se convirtió en una advertencia sobre el poder destructivo de la humanidad y el costo de la guerra total. Los registros médicos, las fotografías y los relatos de primera mano se convirtieron en documentos esenciales para la memoria histórica, preservando el testimonio de aquellos que sobrevivieron para contar la verdad que los números y los informes militares no podían transmitir completamente. Cada foto, cada testimonio y cada historia contribuyó a la narrativa global sobre la guerra nuclear, mostrando la fragilidad de la vida frente a la tecnología bélica avanzada y la necesidad de comprender las implicaciones éticas y morales de tal poder. La comunidad internacional, aunque tardía, comenzó a estudiar y legislar sobre el uso de armas nucleares, motivada por las imágenes y relatos que escapaban de la censura inicial. Japón, devastado e inusido a la rendición, se enfrentó a la tarea monumental de reconstrucción y reconciliación, mientras el mundo entero debía confrontar la realidad de que la guerra nuclear ya no era una posibilidad lejana, sino una amenaza inmediata y tangible para toda la humanidad. Los sobrevivientes años después relataron con detalle el impacto del calor, la onda expansiva y la radiación. Recordaron los cuerpos carbonizados, el olor de la carne quemada, el miedo a cada sombra y el desesperado intento de encontrar agua y refugio. Muchos se convirtieron en activistas por la paz y en educadores sobre los peligros nucleares, dedicando sus vidas a prevenir que la historia se repitiera. Las fotografías de Matsushige y otros fotógrafos de la época, que habían sido prohibidas por las autoridades militares y luego restauradas, se convirtieron en evidencia histórica y símbolo de resistencia, la prueba de que el horror había ocurrido y debía ser recordado para siempre.
La memoria de Hiroshima y Nagasaki no es solo un recordatorio de la devastación nuclear, sino también un testimonio de la resiliencia humana, de la capacidad de reconstruir y de aprender de los errores. Cada sobreviviente, cada imagen, cada historia documentada, se convierte en un hilo que conecta el pasado con el presente, asegurando que la humanidad nunca olvide el precio de la guerra y la responsabilidad que conlleva el poder de destruir mundos enteros. La devastación física y emocional dejó una marca indeleble en Japón y en el mundo, y aunque las ciudades fueron reconstruidas, las cicatrices humanas y la lección moral permanecen, recordándonos que la paz no es solo un deseo, sino una necesidad urgente que requiere vigilancia constante, memoria y empatía. Recuerda que la mejor manera de apoyarnos es suscribiéndote a Relatos de lo Desconocido, dejándonos un like y un comentario. También tomamos en cuenta recomendaciones para futuros videos.